En primer lugar, quiero dar la bienvenida a Sinclair. Gracias por estar con nosotros. Y ya para empezar a dialogar, Sinclair, nos gustaría, no solo a mí, a muchas personas, conocer quién eres tú, que lo digan con tus propias palabras. Ya. ¿Cómo llegas a Bolivia? Ya. Bueno, primero que nada quiero agradecerte a Carlos y a todos los hermanos de Alto Contraste por la invitación. También a Juan Carlos por la invitación, por dejarnos estar en este espacio que encuentro muy simpático. Saludos al público aquí también en línea. Quiero decir otra cosa antes de empezar, y es que vamos a hablar de Fausto Renaga esta noche, pero yo no pretendo ser especialista en Fausto Renaga, ni tampoco en el indianismo. Estoy aquí con Carlos, que sí es historiador del indianismo, catarismo. Entonces, ha sido un gesto muy generoso de Carlos de invitarme a hablar y conversar sobre este tema. Pero creo que pueden aprender más de Carlos que de mí, y yo voy a aprender más de Carlos esta noche. Bueno, mi trayectoria con Bolivia tiene que ver con, primero empecé de mochilero. En 1984 llegué aquí a Bolivia. 1984, no sé si ustedes estaban vivos todavía. Pero era una época muy jodida aquí en Bolivia. La hiperinflación, luchas en la calle, un periodo muy denso, muy oscuro, y también donde se sentía mucha fuerza en la sociedad. Entonces, algo me picó, me fascinó, y de ahí no he dejado de venir y estar. Yo estaba buscando un pretexto para venir a Bolivia, y para mí quizás no era muy inteligente, pero pensé el pretexto puede ser hacer un doctorado en historia latinoamericana, estudiar a Bolivia y venir a vivir a Bolivia. Eso es lo que hice. Llegué a vivir aquí, en el 87, ya época neoliberal. Empecé a vivir aquí en el 89. Por varios años antes de volver a Estados Unidos, y me contraté en la Universidad de Nueva York, donde enseño historia latinoamericana. Y he ido y venido. Estuve por el 2003 y 2005 en épocas de lucha y de mucha contención social. Y bueno, entonces es un vínculo personal, intelectual, entrañable con Bolivia. Sí, ahí, Sinclair, ya nos has puesto más o menos un panorama general de cómo llegas, cómo se da, por decirlo así, tu compromiso intelectual, pero al mismo tiempo activo político con el país. ¿Cómo tropiezas con Reinaga? Bueno, yo siempre estaba consciente de Renaga. No lo había leído a fondo, pero estoy trabajando desde tiempo en un proyecto sobre la memoria de Tupac Katari, Tupac Amaru y las sublevaciones de fines del siglo XVIII, la Revolución Andina en 1780-81. Y quería después, para estudiar la memoria de Tupac Katari, yo sentí que era clave entender a Fausto Renaga. Eso era una intuición, pero empecé a leer a Fausto y encontré que era una referencia clave. Y después, cuando estaba aquí, tuve amistades, estaba en distintos actos indianistas, hice contactos y amistades, entrevistas con indianistas como Constantino Lima, y conocí a doña Hilda Renaga, la sobrina de Fausto Renaga, que tuvo un papel muy importante en la difusión de sus trabajos y que falleció el año pasado, o dos. Bueno, antes de fallecer, lamentablemente y inesperadamente, doña Hilda
ella sacó una nueva edición de la Revolución India para conmemorar los 50 años desde la publicación inicial. Y ahí me pidió un ensayo, porque esta edición, que no ha circulado mucho, tiene todo el texto de la Revolución India, pero también tiene distintos ensayos a manera de entender, interpretar a Reynaga. Entonces yo hice uno de los ensayos y ese es el texto que vamos a conversar esta noche. Pero yo te devuelvo la pregunta. ¿Cómo te encontraste tú con Fausto Yo Reynaga? creo que en mi caso casi es literalmente un tropiezo. En el año 2003 estaba la Plaza de los Héroes, los debates en vía pública, y entonces estaban los nylons en el piso, el plástico con los libros. Es casi el tropiezo porque uno podía pisar el libro al pasar. Llegué a Reynaga, fue en segundo lugar. Primero conocí el libro de su hijo, Tahuantinsuyo, que lo había publicado la Fundación Minca en 1978. Por pura casualidad, un amigo mío tenía un padrino que era un intelectual, le había dejado varios libros. Nosotros bailábamos en sabor populares, vestíamos de ropa ancha, no teníamos nada que ver con esos temas. Salvo algún tipo de interpelación que llega el 2000. Entonces, en una de esas borracheras en la casa, yo quería entrar a la universidad y había escuchado que es importante leer. Y le digo, préstame ese libro. Me lo presta y lo leí en 2 días, que yo no estaba acostumbrado a leer. Es un poco lo que hay en testimonio similar en tu texto, ¿no? Me apasionó mucho. El libro encontré las referencias del padre. Ramiro habla de su padre. Sí. De ahí empecé a buscar. En ese mismo contexto conocí la Plaza de los Héroes. Y allí veía los libros de Reynaga. Compré el manifiesto del Partido Indio, 15 bolivianos. Para mí fue, en ese tiempo, de estas 50 bolivianos era un dineral. Entonces, estaba el libro La Revolución India, la edición del 2001, que es una edición bastante humilde por la calidad del papel y esas cosas. Pero yo había visto, por ejemplo, en la plaza, esto siempre lo comento, muchachos en lustrabotas comprándose un libro de Reynaga, pagándole al activista, contando las monedas, ¿no? Porque se demandaba eso. Yo dije, lustrabotas se puede comprar Revolución India, yo tengo que comprármela también. Me la compré y al año siguiente salió la versión pirata, 25 bolivianos. Para mi mala suerte. Pero yo llegué así a la Revolución Indiana como accidentalmente, pero en un contexto de alta politización, donde se buscaba interpretar lo que pasaba. Entonces ahí me sirvió la Revolución. Ya. Bien, continuando para seguir con esta charla. El texto de Singerpo, por si acaso, titula, lo tengo por acá, El vuelco de los tiempos, la ruptura indianista de Fausto Reynaga, ¿no? Vale la pena leer el texto, yo lo recomiendo porque me parece como no solo una lectura introductoria al texto de la Revolución India, sino pone un contexto más amplio, ¿no? Tu formación de historiador. Uno se puede ubicar en el tiempo y entender muchas cosas. En ese sentido, me parece relevante lo que dices. Hay una cosa que dices, las tengo aquí anotadas, varias cosas, pero no perderme. Visto desde la perspectiva de principios del siglo XXI, debe ser conocido como uno de los pensadores de mayor repercusión contemporánea en el territorio llamado Bolivia. Se refiere a Reynaga. Yo te voy a dar la razón en esto, porque en esto de conocer libros piratas, uno de los libros más pirateados en las 2 últimas décadas debe ser los textos de Reynaga y en especial la Revolución India. Yo siempre digo esto, los pirateros de libros no son activistas de la lectura. Ellos detectan una demanda y ven que de eso pueden sacar cierta ganancia. En ese sentido detectaron que la gente estaba buscando a un autor llamado Fausto Reynaga, que Felipe Quispe lo mencionaba cuando lo entrevistaban. ¿Quién es tu influencia intelectual? Fausto Reynaga. Hablaba Felipe Quispe de las 2 Bolivias. ¿Dónde se encuentra eso? En un libro del señor Fausto Reynaga llamado La Revolución India. Entonces, yo daría mucha razón en esta idea, porque, por un lado, he encontrado que es muy, bueno, ya no tanto, pero era muy ninguneado Reynaga. No se le daba mucha relevancia. Y me resultó grato leer esta idea tuya, porque realmente, aunque no sea oficialmente reconocido Reynaga, yo creo que es parte de la literatura política ya clásica en Bolivia. Entender Bolivia jugar para los. Pero avancemos con lo que tú dices. Sinclerado que me llama la atención de tu texto y creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa. Tú, como muchas otras personas, yo comparto esa idea. No atribuyes la brillantez de un autor simplemente a su individualidad. Hay otros factores que condicionan que un autor pueda expresar ciertas situaciones históricas. Cuéntanos un poco de eso en relación a Reynaga. Ya. Bueno, yo creo que Reynaga fue una figura muy polémica porque era muy polémico él. Entonces, mucha gente lo ha ninguneado. Mucha gente lo ha criticado por muchas cosas.
pero yo no quería darle la razón ni tampoco entrar en la crítica. No es un texto muy crítico, es más bien un intento de entenderlo y entenderlo en términos del contexto histórico. Eso fue el propósito en realidad. No si estaba bien o estaba mal, pero por qué hizo lo que hizo dadas las circunstancias. Y ahí hablo un poco de que el mismo Reinaga tenía una visión muy exaltada del intelectual. Es un ser casi por encima de la historia o uno que va a dirigir los procesos históricos, ¿no? En un sentido hegeliano, es uno que encarna el espíritu del mundo. Y yo creo que tenía esa idea Fausto, pero como historiador yo no creo en esas ideas. Yo creo que es la sociedad, son las condiciones históricas que producen el individuo. Y claro que pueden haber muchas calidades brillantes y especiales del individuo, pero hay que entenderlo en su contexto o no tiene sentido y realmente no lo entiendes si no captas este contexto histórico, porque es lo que da la dirección de su propio pensamiento. ¿Qué elementos tú destacarías de su contexto en relación a su pensamiento? Bueno, para dar un ejemplo, ¿no? Reinaga se renegaba mucho contra el marxismo, contra el nacionalismo. Y sin embargo, Reinaga y también el pensamiento occidental. Y sin embargo, Reinaga estaba muy influido por el pensamiento occidental, el marxismo y el nacionalismo. Había pasado por distintas etapas antes de entrar en la etapa indianista, como marxista, socialista, como nacionalista, militaba con el MNR. Entonces, eran cosas que le marcaron su pensamiento, y incluso cuando estaba en su fase más exaltado del indianismo, en la época cuando escribió la Revolución India, yo creo que podemos ver muchos elementos utópicos que vienen del marxismo, muchas ideas de lo propio que viene del nacionalismo, y entonces es un ejemplo de las influencias ideológicas en Fausto que lo marcaron, aunque él rechazaron esas mismas tendencias. Yo ahí, por ejemplo, haría puntualizaciones, ¿no? Por ejemplo, hay autores, gente que se refiere a Reinaga y muestra cómo cita muchas veces sin referencia, solo como una idea conocida, la frase de sacar a Cristo y a Marx la cabeza del indio, ¿no? Como una frase indianista. Y uno ve los textos donde Fausto Reinaga piensa al indio como sujeto político. El texto emblemático es la Revolución India. Luego no encuentra esa frase. Lo digo porque más bien en la Revolución India pone a los marxistas bolivianos entre comillas. Y también pone en la tesis india el marxismo indio, el indianismo. Hay un documento de 1972, 71, luego del golpe de Banzer. No se publica, donde él reflexiona un poco lo que ha ido sucediendo e incluso plantea la idea de, que el único marxismo en Bolivia tiene que partir del indio. Y al hacer marxismo tiene que partir del indio. Y en segundo lugar, plantea una cosa que no se ha visto en otros textos, que tienen que trabajar con la izquierda. Fue muy llamativo, en el contexto del golpe de Estado de Banzer, ¿no? Pero lo que quería hacer notar es que muchas veces se toma de Reinaga muy a la ligera ideas de distintos periodos. Claro, uno tiene que tener ciertos criterios para establecer desde cierta posición una periodización sobre la obra. Pero lo que quiero resaltar es un poco que cuando se ve a Reinaga un poco hablando de las influencias, se lo toma muy a la ligera. Yo estoy de acuerdo en lo que tú dices. Por ejemplo, cuando Reinaga piensa el pasado, está pensando un poco en la manera como lo piensa Valcárcel, ¿no? El pasado incaico, ¿no? Piensa en un proyecto de futuro socialista, pero incaico. Mariátegui lo menciona, por ejemplo. Exacto. Pero además con influencia de Carnero Jo
y eso se ve luego en los documentos, socialismo comunitario, los indianistas va a pegar muy fuerte, que es parte de la jerga, no de Reinaga, sino de Hawk, de Carnero Hawk. Entonces, bueno, yo lo quería mencionar en el sentido de que hay muchas influencias en Reinaga que pueden ser entendidas en su tiempo y entender esas influencias permite entender a Reinaga y no debes pensar que Reinaga simplemente determinó la historia. Al mismo tiempo era admirador del Che, porque era un hombre que se había sacrificado para la causa, creía que era un hombre de principios, era uno que encarnaba el espíritu del ideal, ¿no? Pero a la vez tenía cercanía familiar con la Revolución Cubana, ¿no? Sus propios familiares murieron en la guerrilla, se habían entrenado en Cuba, entonces había mucha cercanía al mismo tiempo. Y también, ¿no crees que Felipe Quispe era heredero en cierto sentido de ese indianismo o el comunitarismo socialista? Yo estoy de acuerdo. De hecho, en los documentos de lo que fue después el ejército guerrillero Tupac Katari, la ofensiva roja de ellos Tupac Kataristas antes, se encuentran esas referencias, socialismo comunitario y demás. Pero yo pienso que además en esa misma línea, Felipe Quispe va a radicalizar las propias posturas del Fausto. En Fausto, por ejemplo, hay la idea de la vía democrática o la vía revolucionaria. En el MIC en los 70 es la vía democrática. Y Felipe Quispe en su radicalización no es la vía democrática, y se apoya inclusive en Fausto, no, es la vía revolucionaria. Y iba a tener una disputa con los cataristas. Y había una diferencia, indianistas cataristas, que como tú lo mencionas, en los 60 eso no estaba claro, no había esa diferenciación. Pero en los 80 ya era claro que los cataristas, por decirlo así, eran los de la postura gradualista. Vamos a lograr cambios graduales. En cambio, los indianistas solo podemos lograr cambios con rupturas. En esa línea, Felipe Quispe, para diferenciarse de los cataristas, y en el lenguaje del propio Felipe Quispe, influenciado por la izquierda, eran los cataristas amarillos. Entonces Felipe Quispe plantea el Tupac catarismo. ¿Cuál sería la diferencia con los cataristas? Que los Tupac cataristas no solo toman el nombre de catarí, sino además que toman su método de lucha, la violencia. Nos va a haber toda esa polémica entre los indianistas y cataristas que muchas veces pasa bajo un cierto manto de indiferencia, porque se supone que todos los indios piensan igual. Si tú eres indianista, es catarista, no hay ninguna diferencia. Lamentablemente se lo toma así. Pero para avanzar, Sinclair, me gustaría que te decimos en un primer punto de tu texto, ya que hemos hecho algo así a modo de introducción. Tú destacas la postura crítica y pones incluso como subtítulo el indianismo contra el indigenismo. Creo que vale la pena un poco ahondar en esto. Pones algunos ejemplos, por ejemplo, la influencia de Uriel García, Valcárcel. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, yo creo que la importancia fundamental de Reinaga en el contexto boliviano es que representa el quiebre con el indigenismo. Creo que él mismo en su trabajo y en su vida representa el cambio desde el indigenismo al indianismo. El indigenismo es un movimiento intelectual, cultural, donde normalmente son los mestizos y criollos que hablan por el indio de forma paternalista, quizás con un proyecto de Estado reformista para incorporar a los indios a la nación. Pero Fausto rechazó todo este modelo, aunque lo conoció muy bien, había leído a todos los indigenistas, estaba muy influido también por los indigenistas peruanos, Valcárcel y Mariátegui, pero terminó rechazando a todos ellos, diciendo que no, nosotros estamos en otra cosa. ¿Qué es la cosa en la cual estamos? Es que nosotros tenemos que hablar para nosotros mismos y tenemos que hacer nosotros mismos. No vamos a esperar un Lenin que venga a liberarnos. Nosotros vamos a producir nuestro propio Lenin, nuestro propio Tupac Amaru de nuestra época, para liberarnos. Entonces es un cambio donde el indio va a hablar para el indio, y esto creo que es un cambio histórico muy importante en Bolivia en la segunda mitad del siglo XX. Y Fausto es el mejor ejemplo de eso porque fue él que lo
lo llevó a cabo. De hecho, mencionas en tu texto que tal vez Fausto Reinaga no encarna el cambio político, pero lo que encarna es el cambio intelectual. Sí. ¿Ves ese cambio? Me parece eso muy relevante. Algo que también... ¿Tú estás de acuerdo con eso de la influencia intelectual, sí, pero la influencia política no? Diría a medias, porque tal vez no la influencia en términos generales como o en organizaciones de masas que logran tener gran relevancia, pero sin embargo sí tiene la virtud de influir en grupos que a la larga van a ir, por decirlo así, horadando un camino que después ya del 2000 en adelante va a estallar. Sí. Pero medianamente, en términos generales, yo podría decir que sí, respecto a los grandes movimientos que en ese momento estaban, la Central Obrera Boliviana, en los obreros organizados, en los sindicatos, el propio nacionalismo revolucionario que tenía mucha influencia, era marginal, desde luego, Reinaga, en ese área. Además tenía una desventaja. ¿Sí? Él estaba hablando a los indios, como tú bien lo has notado, tal vez. Yo suelo decir, el indigenismo le habla a los no indígenas para generar una conciencia compasiva respecto a los indígenas. En cambio, el indigenismo le habla a los indios para gobernar el país. Y en esa perspectiva tenía una desventaja Reinaga porque estamos en los años 60, 70, la alfabetización no está avanzando aceleradamente, la mayoría de los indios no hablan el castellano bien, no saben leer y escribir la mayoría. Entonces, en ese sentido, la obra de Reinaga solo llega a pequeños círculos. Es una cuestión de contexto. Pero avanzando un poco, bueno, quiero decir... Bueno, quizás un punto más. Yo creo que no prosperaron sus partidos políticos, aunque estaban ahí, tenían una voz, creo que tenían su importancia, pero yo creo que no representaban la fuerza que él esperaba para llevar a cabo la revolución. Entonces, eso es lo que explica su giro hacia las Fuerzas Armadas, que tenía siempre cierta admiración por los generales nacionalistas como Bush, Villarroel, Belzu. Entonces, siempre pensaba la alternativa podría ser una alianza con el ejército, crear un ejército indio y hacer la revolución, no por movimiento de masas, sino por la fuerza militar, ¿no? Y esto lo llevó a situaciones políticas problemáticas, ¿no? Luego lo vamos a pensar. Hay algo que dices en tu texto me parece a mí resaltable. No lo había pensado así. La idea de cholaje, como tú haces notar que era más bien desde los ciertos círculos intelectuales bolivianos, la idea de cholo se usaba despectivamente contra ciertos grupos. Y en cambio Reinaga lo que hace es usar ese mismo término contra ellos. Si no puedes comentar al respecto. No, siempre los criollos en Bolivia desde el siglo XIX y por el siglo XX tenían una visión despectiva hacia los cholos, ¿no? Sectores mestizos plebeyos eran vistos como gente mezclada que no tenía la pureza del indio ni tampoco la pureza del europeo. Entonces, una visión muy despectiva. Pero entonces es muy irónico y fuerte que él empieza a utilizar ese término para criticar a los propios intelectuales criollos. ¿Por qué? Porque dice que ellos también viven del indio y explotan al indio, como también los sectores medios. Un amigo, a modo de comentario, contemporáneamente, te estoy hablando de tal vez algo que le pasó el año pasado, no lo recuerdo bien, habló con otra persona de otro origen social y él esperaba, esta persona de otro origen, que lo identifiquen él como blanco. Le pregunta a este amigo, ¿tú cómo ves? Yo te veo como un cholo. Y la otra persona se sintió ofendida, porque esperaba que lo identifiquen como un blanco. Entonces, sigo operando de esa manera, por eso me pareció interesante que lo plantees como ese término que se suele usar despectivamente contra ciertos sectores, Reinaga lo usa como un arma contra esos sectores que lo usaban así. Daño en su amor propio. Sí, muy efectivo. Antes de continuar, quiero saludar y agradecer a las personas que están viendo la transmisión. Si tienen alguna consulta con Sinclair, algún comentario, lo pueden hacer ahí en la sección de los comentarios, por favor, y acá vamos a tratar de atender sus consultas. Avanzando un poco, Sinclair, en estos temas, hay algo que me llama la atención en tu texto, es este
antagonismo que tú encuentras, lo has mencionado, pero tal vez que lo puedas repasar, lo mencionas así, ¿no? El antagonismo hacia lo existente y el repudio del pasado son esenciales para crear las condiciones culturales y políticas del cambio revolucionario. Pero también tú haces un matiz, no solo es un antagonismo de con lo existente y con el pasado, pero al mismo tiempo como que reivindica un pasado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo en tu análisis interviene esto del antagonismo, el cuestionamiento al presente, por decirlo así, a las historias que legitiman ese orden? Porque desde mi punto de vista, lo que va a hacer Reinaga es construir un discurso que desarme el discurso estatal sobre la nación. Las certezas nacionales las va a deshacer y quienes van a ser interpelados por ese discurso van a encontrar en su discurso, con lo que puede ser discutido y demás, un tipo de certeza. Ya. Bueno, yo creo que en muchas revoluciones a través de la historia, pensemos en la Revolución Francesa o pensemos en la Revolución Boliviana del 52, ocurre esa operación de deslegitimar a lo que venía antes, el status quo, para crear las condiciones para un nuevo orden. Y esto lo hace Fausto con su crítica furibunda de la nación boliviana y la historia boliviana. Pero al mismo tiempo no quiere decir que la revolución india es algo que se va a construir desde la nada, sino que hay también elementos que se pueden rescatar de la historia para crear el nuevo orden. Entonces, para él, Tupac Amaru, Tupac Katari, Tomás Katari serían el ejemplo de la posibilidad revolucionaria en este territorio andino, ¿no? Y era muy un lector ávido de la historia y aprovecha los elementos históricos, por ejemplo. Ahí, perdón, Sí. porque haces una cosa interesante en el texto. Muestras que Reinaga no recurre, por ejemplo, y como a un elemento legitimador discursivamente o con una especie de validez de lo que él plantea, la revolución rusa, y precisamente lo que encuentra es como es en nuestro propio recorrido histórico que encontramos, por decirlo así, los argumentos históricos que nos permiten decir legítimamente que vamos a hacer una revolución. Más o menos yo entendí así tu texto. Sí, es así, es así. Aprobé el examen. Ya. Bueno, sigamos sin ser. Otra cosa que tú resaltas y es valioso es el tema del lenguaje de Reinaga, ¿no? Una manera en que se expresa para golpear la conciencia. Coincidimos, yo hice la misma cita de la misma frase. Se trata de golpear la conciencia del indio. Yeah. Incluso dice cosas fuertes, ¿no? Hay que barrenar, no recuerdo bien, pero que para que la bronca de 500 años estalle, tiene frases muy fuertes. Yo te lo planteo en el siguiente sentido. Para mí te lo voy a dar como testimonio. No solo en mi caso, en las personas que conocí, leer a Reinaga era una cosa inspiradora. ¿Por qué? Era como el caso de Felipe Quispe, que se atrevía a decir, vamos a hablar de presidente a presidente, o cuando tenía una reunión para negociar el tema de suspender los bloqueos, no aparecían las autoridades, él iba a los 10 minutos. No quiero que mi hija que su sirvienta, una actitud distinta. Y yo encontré en las personas, en los lectores de Reinaga, que más o menos compartíamos el mismo origen social, las mismas situaciones socioeconómicas, que encontraban una inspiración porque se atrevía a hablarle a los caras como no le hablaban otros. Y en buena medida yo atribuyo que esa identificación con el discurso no solo tiene que ver porque Reinaga sea violento en su discurso, sino porque muchas personas se han tragado en la saliva a la hora de querer decir algo similar, porque han vivido situaciones de racismo. En cambio, encontraron en Reinaga a alguien que decía lo que ellos quisieran decir. Muy interesante. No lo había pensado, pero tiene mucho sentido, me parece. Fausto decía que hay que usar como un garrote para despertar a la gente, porque su conciencia está colonizada, ¿no? Entonces, para descolonizar hay que dar golpes. Y para él el lenguaje era un garrote. Entonces sacudía. Y esto es algo que sus lectores absorbían, sentían la vibración de ese golpe, como tú al leer. Y como yo cito el caso de Ramón Conde aquí. Entonces, gran parte del impacto es por la retórica encendida y apasionada, pero
no había pensado que estaba expresando también ideas que uno mismo sentía y no se atrevía a decir. Yo creo que eso es muy importante en el caso de Reinaga. Yo lo resalto porque tal vez Reinaga se atreve, no inventa algo. Hay un problema. Él es una interpretación, tiene sus influencias, pero hay un problema precisamente al que él tiene una manera de acercarse y con ese lenguaje violento me parece que genera esa identificación en muchas personas que en cierto momento sintieron la impotencia de no poder expresarse así, con esa claridad. Y podían tener una rabia interna no expresada, pero Fausto sí expresaba la rabia. Y yo lo menciono además porque muchas veces se ve a Reinaga como alguien que crea resentimiento. Yo no dudo que haya personas que tengan resentimiento, pero es que hay problemas sociales que pueden generar eso. Y la virtud de Reinaga, además de su interpretación, es darle un lenguaje que a las personas le permite sentirse como en la misma condición cuando alguien le dice de mierda. Yo en una condición de igualdad te puedo también insultar. Porque para sentirte iguales con el otro, tiene que haber una diferencia. Estás en una situación de desigualdad y para sentirte iguales, algo que le llamas racismo invertido, funciona precisamente porque estás en una situación de desventaja. Y muchas veces puede ser tonto, en muchos casos uno se consuela con simplemente tomar esa actitud. Pero lo que me interesa es resaltar que en mi experiencia yo encontré esa simpatía con Reinaga porque decía cosas que muchas personas querían decir en un lenguaje más elaborado, etcétera, etcétera. Ya hablamos un poco de las condiciones del vuelco, hablamos un poco de Uriel García. Tú comentas un poco sobre la representación, es el subtítulo que le pones a la representación y el liderazgo. Haces algunos análisis. ¿Cómo ves desde tu interpretación la relación de Reinaga con los otros actores indianistas? ¿No? Está Constantino, Raimundo Tamo, usted y lo mencionas. Un poco tu lectura para que el público lo sepa. Yo lo leí. Ya. Bueno, tú eres el experto en este tema. Pero yo creo que siempre, bueno, el indianismo es conocido por sus pugnas internas entre los distintos caudillos, jefes. Podían haber mucha interrelación o colaboración en ciertos momentos y también quiebres así fuertes. Yo creo que Fausto siempre buscaba ser el caudillo, el jefe, el que dirigía, daba la línea, ¿no? Y no siempre se va a aguantar eso en un líder. Entonces yo creo que muchos de los jóvenes también sentían cierta rechazo hacia ese tipo de control un poco patriarcal de Fausto. Pero yo creo que tuvo un papel intelectual muy fuerte en la generación joven en los años 60 y 70. Han habido discusiones sobre quién fue el padre verdadero del indianismo, pero yo creo que tuvo mucha influencia Fausto en los jóvenes. No sé, ¿qué piensas tú de la relación de Fausto con nosotros? Yo diría que puede ser uno de los puntos de tensión. El proyecto de Reinaga era un poco, trataba de no hacer lo que se había hecho tradicionalmente, que los partidos se formen, participen en elecciones, se corrompan. En el sindicalismo también tiene una postura bastante crítica, aunque como tú lo has hecho notar, esto lo dice específicamente, o desde la tesis india se pone más claro, que el pacto militar campesino debería transformarse en un pacto militar indio, donde tuvieran a 50% para que sea equitativo. Pero yo creo que una de las cosas, lo planteo como hipótesis, que debió conflictuar a los jóvenes indianistas con Reinaga, es que los jóvenes indianistas tenían más bien premura de hacer política. Y Reinaga quería algo un poco que vaya madurando más. Y en esa premura, seguramente algunos, como Raimundo Tambo, van ingresando al sindicalismo, tienen influencia ahí. Hay otros grupos que van a formar el movimiento universitario Juliana Paza, 69. En ese querer incidir lo más posible en política, tal vez Reinaga les resultaba un premio desde su perspectiva. Entonces Reinaga tenía otra perspectiva y en esa situación posiblemente entraron en conflictos y fueron por su lado. De hecho, en las cartas que se publican entre Carnero Hawk y Fausto Reinaga, Reinaga cuenta uno de estos conflictos con Carnero Hawk. Incluso lo trata de cerdo a Raimundo Tambo, porque le estaría disputando el liderazgo del Partido Indio de Bolivia. Entonces, y una de las cosas que yo me explico, más allá de que era uno en la versión de Reinaga, y un poco por las cosas que iban haciendo los movimientos, los primeros grupos indianistas y catalanistas, es que ellos querían hacer.
querían estar en el sindicalismo, querían estar en la universidad, querían, bueno, que el partido sea realmente un partido, y Zeinaga tenía otra perspectiva. Entonces, yo creo que ese fue un punto de tensión. Ya. De ser una- Ahora, tengo la impresión de que Fausto era más crítico con los indianistas que con los cataristas, que no criticaba abiertamente a los que eran dirigiendo el sindicalismo campesino, por ejemplo, que un poco como que no quería tocar. No sé si te parece cierto. Yo, por ejemplo, me lo he problematizado. ¿Será cierto que hay gente que dice que ya catarismo se conoce del 69? Y yo, pues, he revisado 2 documentos y se los menciona como los Tupac Katari, no como cataristas o catarizo. Los Tupac Katari, y es medio coherente en el tiempo en el que no sería posicionar una idea como indianismo, catarismo. Zeinaga los menciona, si no recuerdo, en el texto la Bolivia y la revolución de las Fuerzas Armadas, incluso sugiere que hay que limpiar Tupac Cataristas, Bartolina Cisas, movimiento universitario, Juliana Paza, muy fuerte, no es como una tarea. García Mesa quiere estar en el poder, tiene que hacer esto. Muy fuerte, es desde las pocas veces que menciona, pero sí como Tupac Cataristas, muy en general, no específicamente cataristas. Y yo creo que en el tiempo de Zeinaga tal vez ni los diferenciaba. Él simplemente los veía como hijos ideológicos. Muchas veces cuando se refiere a los indianistas es como estos derivan de mí, y no los diferencia. Yo voy un poco por ese lado. Si no representaban un rival, tampoco iba a criticar. Sí, no. Y algo además, ya va a otra postura, igual tú lo vas a notar en tu texto, va a formar la comunidad India Mundial. En el 79 ya es otra apuesta política. De hecho, en los textos que, como los relata, a mí siempre me llamó la atención esto. Lo escribí en algún texto. Zeinaga identifica a los gringos que vienen por nombre, ¿no? Estuvo tal, y los indios. Los indios no tienen nombre, no sé si estaba Juan Tarqui, Carlos Macusaya, no está acá, Sayarapi, pero no los identifica con nombre, son indiferenciables, indios indiferenciables, y los gringos pueden tener nombre y apellido. Me llamó la atención eso, porque me daba la impresión que, volviendo al tema del indianismo y el catarismo, era indiferenciable, en tanto el verdadero indianismo era él. Sí, creo que sí. Yo lo veo así. Reiteramos la invitación a los amigos que estén siguiendo la transmisión, si quieren animarse a hacer una pregunta. No se desesperen al público, vamos en unos minutos a abrir el micrófono y preparen sus consultas, sus dudas, sus comentarios. Vamos a saludar porque nos ha comentado el amigo Cecilio Ontiveros. Él es del norte de Argentina, de Abrapampa. Un saludo para Cecilio. Ever Miranda, saludos a la distancia. Ever, estás en la tierra prometida, tráenos dólares, por favor. Para Sergio Daniel González de Humahuaca, saludos, Sergio. Y para Norca Rocha Orozco, igual un saludo. Gracias por seguir nuestra transmisión. Continuando, algo que me gustó leer en tu texto, y te lo había comentado en la conversación que teníamos en la mesa previamente, es la cita que haces de Ramón Conde Mamán, ¿no? Su testimonio, por ejemplo, sobre la influencia de Zeinaga y el propio activismo que ellos hacían. ¿Cuál es tu valoración de las personas que tú has conocido que han conocido a Zeinaga? ¿Cómo se lo presenta? ¿Cómo se lo asume? Y un poco comentamos ahí y luego seguramente vamos a complementar. Sí. Bueno, esto es una cita que encontré de Ramón Conde, que fue un dirigente de la MUJA y de Patillo a fin de la década de 70, y él hizo un testimonio por el 2003 sobre el impacto que recibió al leer a Fausto. ¿Te parece que pueda leer un poquito? Es para dar una idea de cómo se siente esto, la sensibilidad afectiva que había en el despertar de la conciencia indianista. Y a ver, un extracto que podría compartir con ustedes. Me dieron la tesis india de don Fausto Zeinaga, que se había editado en el 71. Yo leí la tesis india y llegué a mi casa a las 10 de la noche y hasta las 4 de la mañana leí el libro sin cerrar los ojos y me impactó terriblemente. Se me reflejó toda la historia de mi vida, un proceso, y fluyó mi sangre, se calentó como y fluyó mi sangre, se calentó como indianista. Entonces sí, no tenía vergüenza, pero esto,
Entonces inmediatamente convoqué una reunión con los hermanos universitarios y ahí me eligieron como representante de Muja y etcétera. Y habla de Tupac Katari, que había dado su vida por nosotros, pero dejó un mensaje en Aymara que quiere decir en castellano: yo muero, pero mañana volveré y seré millones. Entonces, creo que esto da la sensación un poco de cómo descubrir a Fausto, y tú has contado algo parecido. Ahora tú has sacado una columna en la prensa esta semana sobre esta famosa frase atribuida a Tupac Katari. ¿Y por qué has sacado esta? Estás desmistificando el gran héroe. Es parte del mito de Tupac Katari, tiene que ver con esa frase. Sí, desde luego. Bueno, lo hice porque no sabía sobre qué escribir. Yo me he comprometido a escribir cada 2 semanas para ese periódico, y esta vez ya me abusé de escribir de coyuntura política. Y ya tenía yo los apuntes sobre Espartaco, para poner en contexto al público. En Fausto Zeynaga, en reiteradas oportunidades se menciona Espartaco. No, es una referencia en su obra, cuando él piensa ciertas situaciones. ¿Por qué no explicas quién es Espartaco? El famoso líder, esclavo en la Roma antigua, que lideraba una rebelión. Y esa situación es bien importante en Zeynaga, porque compara la situación de los indios en la colonia, incluso en la república, con la de los indios, ¿no? Uno, y igual equipara la rebelión de Espartaco con la de Tupac Amaru, con la de Tupac Katari. Entonces son equiparables. A la hora de encontrar una especie de parámetro para comparar la envergadura del movimiento de Amaru y de Katari, toma esta referencia. Pero se encuentra, por ejemplo, en los textos, desde el primer texto, que es Mitayes y Anaconas 1940, ya menciona a Espartaco haciendo ese tipo de relación. Yo sospecho que también viene esto por la influencia de Valcárcel. En un texto Valcárcel también destaca la figura de Espartaco. Lo sospecho porque también Zeynaga en esos textos, en sus primeros textos, no encuentras estas referencias a Espartaco, no hay una cita. No te dice esto lo está tomando de tal libro, ¿no? Lo menciona así como en un diálogo coloquial. Solo hace una cita relacionada a la novela de Espartaco en el libro de la Revolución India, donde dicen, en la cita se dice que luego de explicar, de poner su versión del movimiento de Tupac Amaru, Tupac Katari, y antes de ingresar a explicar lo que fue Saratevilca, es un pequeño comentario sobre cómo la historia le han escrito los que no eran esclavos, por lo tanto tienen su versión, y para apoyarse toma una referencia de la novela de... Se me va el nombre, Luis me va a ayudar. Howard Fast. Entonces lo cita ahí. Pero es la única vez que Zeynaga cita un texto donde te puede dar más referencia cuando habla de Espartaco. ¿Cuál es su referencia? En este caso parece ser esta novela, una novela histórica. Y un año después se publica la tesis india, y en la tesis india dice, en la sección que se llama Bolivia anti-India, si no me equivoco, en esa sección, al cuarto párrafo, señala que La Paz sufre un cerco indio. La palabra de Tupac Katari se cumple, y esta vez no va a perder, ¿no? Es volveré y seré millones. Y esa frase se la encuentra en la novela por lo menos en la traducción española, sí, en la novela de Espartaco, y claro, Zeynaga no lo menciona. Por la influencia de Zeynaga, yo sospecho que esa es el origen de la frase que hoy le atribuimos a Tupac Katari. De hecho, tú pones a Ramón Condé y menciona a la tesis india, y poco después menciona la frase que habría dicho Tupac Katari. Sí. Hay otras versiones. Rosendo Condori, que fue parte del Centro de Coordinación Campesina Minca, él dice que alguna vez conversamos conmigo, eso lo pongo en un pie de página en mi tesis de licenciatura, que sería los jóvenes de Minca quienes, en su palabra, ¿no? Nosotros le hemos hecho hablar a Tupac Katari. Porque también había una película de Espartaco inspirada en la novela. Había una película, y esto igual un comentario medio recordando mis años mozos en la Plaza de los Héroes. No faltaban las personas que estaban en contra del discurso higuienista. Había un señor que en ese tiempo estaban los DVDs piratas de moda. Había comprado la película de Espartaco sin saber que iba a encontrar en esa película la frase volveré y seré millones. Entonces venía a la plaza, a mí nadie me va, con el lenguaje popular, mamar.
Yo sé que eso no ha dicho Spartacus, ¿no? Con el DVD, ¿no? Como era su fuente para validar su versión. Pero bueno, la idea un poco más que desmitificar, unos que no tenía sobre qué escribir, y yo pienso que no habría que tenerle miedo a historizar nuestros propios procesos de lucha, ¿no? Historizar esos procesos, sacar lecciones, tratar de ver hacia adelante, porque no hace falta, desde mi punto de vista, por lo menos a estas alturas de la historia, construir ciertos mitos sobre el pasado cuando lo importante es enfrentar los retos del futuro. Te lo digo porque volvemos a este ejemplo de Constantino Lima. Constantino Lima se ha empecinado años y años en decir que él es el profesor, el maestro de Fausto Reinaga. Y yo, críticamente, ya haciéndome viejo, diría, yo en lugar de inventarme una historia de grandeza en el pasado, trataría de hacer las cosas bien en el presente. Y no importa si yo soy o no el primer indianista. Lo importante es hacer las cosas del mejor modo posible hacia adelante. Yo te podría dar ejemplos como contemporáneamente hay personas que siguen ese ejemplo de Constantino. Inventar un momento en el pasado donde ellos fueron importantes, en tanto en el presente no tienen ninguna relevancia. Entonces, poco mi idea de escribir sobre este tipo de temas es tratar de pensar el presente, entender ese pasado que nos ha formado en nuestras ideas, en símbolos, en ciertos elementos, pero con los retos y el futuro. Solo un paréntesis para comentar el web. Yo también había descubierto lo mismo leyendo a Fausto y creo que es claro de dónde viene la frase. Pero es el trabajo del historiador entender estas cosas, ¿no? Cómo se crea el mito. Pero en la política el mito es muy importante. Es movilizador y Fausto lo sabía muy bien. Incluso doña Hilda me reconoció que Fausto había puesto estas palabras, pero lo hizo a propósito porque sabía que iba a tener un impacto. ¿No? De hecho, en la columna que tú comentas, yo no trato de descalificar y yo coloco que es en la perspectiva que Fausto Reinaga entiende que hay una lucha que no concluyó en 1781 y en la perspectiva indianista esa lucha se tiene que concluir. Es en ese contexto que le atribuye a Tupac Katari la frase. No lo digo como tú lo estás planteando, pero lo pienso en ese sentido. Es en esa perspectiva que ese mito es útil. Uh-huh. Sí. Por otro lado, yo creo que la expresión es casi universal. Se puede aplicar a los esclavos en Roma antigua, se puede aplicar a los indios en Bolivia en el siglo XX y en muchos otros casos. Tiene un sentido universal, ¿no? Es una fuente de inspiración para el movimiento en el futuro. Está queriendo crear futuro con esta frase. De alguna manera es verdad que, aunque no lo haya dicho Tupac Katari literalmente, seguramente él quería que se haga un nuevo movimiento y unos años después, en 1811, hay un nuevo cerco a la paz. Y es, digamos, es la reconstitución de lo que fue el movimiento en 1781. Entonces, de alguna manera, hay una reconstitución donde la gente puede, y yo creo que para Felipe Quispe, en los primeros años de este siglo, también había una especie de reconstitución del cuerpo de Katari en el mismo sentido de que volveré y seré millones, ¿no? Sí. De hecho, tal vez para hacer un poco más claro en mi perspectiva, tal vez estamos en el desafío, por decirlo así, si vale la expresión, de construir nuevos mitos. Uh-huh. Movilizadores, articuladores. Tengo la impresión de que estamos como una especie de desgaste. Podríamos entrar un debate un poco más de la coyuntura actual. Algo que quería un poco comentar aprovechando tu observación, tus apuntes sobre Ramón Condé, lo comentamos también en la mesa, es como muchas personas influenciadas por Reinaga niegan esa influencia, ¿no? Voy a dar los ejemplos. Comentaba que Germán Choque solía publicar, ya falleció Germán Choque, más conocido como Inca Huasca Choquehuanca, unos calendarios. Cada cierto tiempo, unos calendarios estaban las principales figuras indias representativas de el tiempo precolonial. Y en algún calendario aparecía Reinaga y en otro ya no aparecía. O sea, según su humor, Reinaga era o no era importante. Personas como, por ejemplo, ya hemos hablado de Constantino Lima, Luciano Tapia, en su texto, suele mencionar, negar la influencia de Reinaga
explicando que él se sentó en un árbol, le venía una especie de clarificación que si lo perseguían, si estaba en esa situación era por ser indio. Y que solo después sus compañeros de la organización, él era un dirigente del sindicato de colonizadores en Alto Beni, sus compañeros trajeron los libros de Reinaga. Fue en segundo lugar Reinaga, versión de Luciano Tapia. Yo hablé con uno de sus compañeros de la época y hay una entrevista que Pablo Mamani la publica en su revista Wilca, si no recuerdo el número, es a Marcos Marín Mamani. Nicolás Calle Mamani dice en una entrevista que yo le hice que el que trae los libros de Reinaga es Luciano Tapia, contraria a la versión de Luciano. Marcos Marín dice lo propio. Conocimos el indianismo porque Luciano Tapia viajó a la ciudad y trajo unos libros y nos dio para leer. El propio Felipe Quispe, cuando cuenta en El Indio en Escena cómo se forma el Nica, menciona que es la influencia de la revolución en la India de Fausto Reinaga. Lo menciono como te lo decía, porque hay muchas personas que han sido influenciadas por Reinaga, pero también se han empecinado en como poner, en el mejor de los casos, en segundo lugar, o en otros casos, como Constantino, negar cualquier tipo de influencia. Yo creo que también eso es muy relevante a la hora de analizar la influencia de Reinaga, porque es un poco una persona que despierta muchas pasiones, a favor o en contra, y es muy difícil encontrar análisis equilibrados sobre Reinaga. Bueno, eso era un comentario que quería hacértelo. Vamos a ver nuestra transmisión para ver qué preguntas nos están haciendo los amigos que están siguiendo la transmisión. Igual si se animan a lanzar preguntas, desde acá ya pueden estar preparándolas, ya vamos a darles el micrófono. Bueno, hoy solo nos están mandando saludos. Un debate muy interesante. Qué buena charla fue, grandioso, nos dice Elvis Paddy. Glendita nos dice que está interesante el debate. Para ir un poco ya cerrando esta charla y luego abrir el micrófono con la gente que nos visita. Hay varios otros puntos que quisiera tocar, no nos va a dar el tiempo. Por ejemplo, me encanta cómo dices algo que Javier Hurtado, a regañadientes, y hablamos de la influencia, entre indianistas lo niegan, pero era más fuerte entre los intelectuales. No podían negar Hurtado la influencia. Por seriedad, no, aunque a uno no le caiga, pero me encantó la manera en que lo pones, a regañadientes, tuvo que reconocer. Pero al financiar tu texto hablas de nuevos vuelcos y hablas un poco del contexto contemporáneo, ya no la época de la Revolución India o el contexto más amplio, sino actualmente, ¿cómo viste ese nuevo contexto? Y luego hablamos del presente. Bien, bueno, a mí me parecía en estos primeros años, de entre 2000 y 2005, de ebullición, de organización, de búsqueda para la transformación social, que entre los jóvenes aquí en el Alto que yo conocía y con quienes hablaba y entrevistaba, el pensamiento indianista era muy importante. Evidentemente que la eclosión social en ese momento eran distintos sectores. El indianismo fue un elemento ideológico muy importante. Claro, mucho tenía que ver con Felipe Quispe, que al mismo tiempo de ser ideológicamente una fuerza, era dirigente de la CSUTCB. Entonces se combinaban la vieja raíz ideológica de Fausto con la raíz catarista de la CSUTCB. Pero los jóvenes, yo sentía, estaban muy empapados en el pensamiento indianista y hablaban y conocían a Fausto. Yo no sé hasta qué punto estaban militando en organizaciones, pero por lo que yo he visto, hasta cierto punto sí. Entonces, eso me llamó la atención de que en cierto sentido había una expresión de reivindicación de lo indio, de lo aymara, que hubiera gustado a Fausto en su momento. Y creo que doña Hilda veía que esto era el momento el fruto, digamos, que se esperaba tanto tiempo. Ahora, era un elemento importante por lo que yo he podido ver. Yo no sé cómo lo has visto tú. Yo no sé en este momento, porque ha pasado 20 años, yo creo que los movimientos sociales indígenas populares pusieron en la agenda de octubre que dio línea para el nuevo gobierno del MAS,
sus primeros años, después de pasar la nueva constitución, después del conflicto del TIPNI, se empezó a dar un vuelco y no había tanta línea ni tanta dirección desde abajo, desde los movimientos sociales. Y en la última década yo he sentido una especie de dispersión de esa energía que había a principios de siglo. Entonces yo no sé, yo no siento la misma certidumbre que había en esos momentos. Creo que es un momento de reflexión ahora para saber si ha terminado un ciclo político, por dónde va hacia el futuro. La juventud tiene que reflexionar sobre todo y todos tenemos que reflexionar sobre esto, porque creo que estamos en una fase de transición ahora. Y volverá a tener incidencia, pertinencia Fausto Renaga, hay que verlo. Pero yo creo que si sigue el racismo en Bolivia, la voz de Fausto Renaga se va a escuchar. Antes de comentar lo que dices, porque me interesa comentarlo, Edwin Jerónimo Balboa sugiere, me gustaría que hicieran una charla sobre el bicentenario y la posición de los indigenistas y indianistas. De hecho, está en nuestros planes de problematizarnos el bicentenario y ya los estaremos invitando. Porco, comentando lo que tú dices a modo de testimonio, esa efervescencia identitaria, yo estoy de acuerdo en que el indianismo estaba muy presente. Si bien no como organización partidaria, desde luego la CSUT era muy importante por la estructura orgánica y la fuerza de movilización, pero tuvo más presencia como idea, ¿no? Como certeza sobre lo que pasaba. Esto se debe a esto, ¿no? Yo siempre lo resumo así. Hace 500 años nos quitaron nuestro gobierno y nuestros recursos naturales. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Nacionalizar y gobernarnos nosotros, que un indio llegue al poder. Estas eran las ideas muy generales que se habían producido desde el indianismo y cuajaron en ese escenario. Pues en ese sentido, yo no soy de las personas que piensan que porque lo dijeron los indianistas, tenían razón. Había problemas que podían interpretarse de ese modo. Y ahí tuvo esa fuerza. Pero el comentario que más me interesa hacer es que en esos años, yo recuerdo 2000, 2003, 2005, tú ibas al mercado, tú ibas por la calle caminando y la gente hacía referencias étnicas. ¿No? Por ejemplo, una cosa que para mí era nuevo, nunca lo hubiera escuchado antes, pero ya tenía conciencia indianista. Por donde yo vivo, dos carros están a punto de chocar y lo normal, se insultan de la manera más normal, indio de mierda. Pero luego el otro, oye, pero si todos somos indios. Ah, sí, es que es lo único que se me ha ocurrido. En ese contexto, eso no lo hubieran dicho 5 o 10 años atrás. En ese contexto, esa idea de autoidentificarse estaba muy presente en sectores populares, o se hacían comentarios en los mercados donde se aludía a lo cara, o que había gente jailona que sacaba provecho de ciertas circunstancias. Era un ambiente politizado donde la pertenencia étnica era una referencia, un posicionamiento desde el cual identificaban más o menos los problemas. Y en la actualidad ya no, tú no ves eso. Yo tengo la hipótesis de que en la medida que tu color de piel, tus elementos socioculturales no son un problema para ascender socialmente, no tienes necesidad de ponerlos como bandera política. En Bolivia hemos vivido un proceso de ascenso social muy amplio. Yo comparo generaciones, yo pongo el ejemplo, yo soy de la generación que remojaba el pan duro de 2 semanas en el café, porque no había dinero y así lo podías comer. Hay generaciones de jóvenes aymaras que tienen refrigerador, pueden comer mantequilla y queso. No quiere decir que todos tengan esa condición, pero eso ya se ha ampliado. Y en esa medida, ciertos sectores sociales se han desarticulado en la medida que ciertas demandas individuales, particulares, se han ido satisfaciendo. Y eso, desde mi punto de vista, ha incidido en esa desarticulación, de dispersión que tú mencionas. Es curioso que en la medida que el MAS llevaba adelante una retórica del socialismo comunitario que viene de los indianistas, como en lo plurinacional, lo que se ha fortalecido es la individualidad. La perspectiva, si quieres, más capitalista, ¿no? Entonces tú estás diciendo que el crecimiento capitalista ha dado movilidad social y ha disuelto el grado de racismo que había en la sociedad y permite ese tipo de ascenso social. Sí, no quiero decir que con eso el racismo ha desaparecido. Seguramente en adelante veremos mutaciones, otras formas de expresarse. Yo siempre suelo poner este ejemplo. Mi papá, mis vecinos, la gente mayor, para afrontar ciertos problemas que el Estado no atendía, el municipio,
Las formas de relación agrarias, ¿no? La forma de trabajar, lo que se dice comunalmente, eran mecanismos que les permitían afrontar esa situación. Por una parte, para resolver, por ejemplo, el abastecimiento de agua, luz, o para hacer una protesta frente al municipio. Se podían articular a partir de ese tipo de relaciones agrarias. En la medida que muchos jóvenes de origen aymara, quechua, han ido profesionalizándose, están en otros espacios de mayor individualización, esos mecanismos ya no operan en esos espacios porque son espacios de mayor individualización. Seguramente eso no quiere decir que no vivan experiencias de racismo, cosas por el estilo, sino que se manifestarán, yo pienso, lo lanzo como hipótesis, en adelante otras formas tanto de expresión del racismo como de mecanismos de enfrentarlo, porque es una nueva condición. Los hijos hoy no viven en la misma condición de los padres, hay otra situación, y en la medida que se han individualizado, los anteriores mecanismos de confrontación a ese tipo de situaciones ya no son recursos que los usan. Bueno, Bolivia ha vivido un boom económico en los primeros 15 años del siglo. Esto parece que se está terminando y puede empezar a haber un declive. Entonces, a lo mejor lo que tú ves como las posibilidades de ascenso, de acumulación individual, se van a ir perdiendo y la gente va a necesitar lazos de solidaridad para aguantar la crisis. De hecho, ya lo tuvimos. Cuando tuvimos la pandemia, mucha gente tuvo como una manera de soportar la pandemia el pueblo, el campo, que decimos, ¿no? Porque te podías abastecer de ciertos productos ahí. Entonces, para mucha gente en esa situación complicada que vivimos de la pandemia, el colchón, el último refugio, era precisamente su pertenencia al área rural. Sí. Entonces, seguramente, como tú dices, Entonces, aunque la gente no se identifica como indio, ni aymara, ni nada, igual recurren a los recursos sociales de colectivos y comunitarios para la sobrevivencia. desde luego, yo los resumiría así. No es suficiente la autoidentificación. Muchas veces lo que te delata es la manera en cómo socializas, cómo construyes los grupos sociales. Y ahí, aunque tú no te autoidentifiques, o muchas personas no se autoidentifiquen, para soportar ciertas situaciones recurren a esos mecanismos de las sociedades agrarias andinas. Entonces ahí la comunidad sigue viva en cierto sentido. Sí, desde luego. Sí. Y en tanto estamos en estas situaciones, la que estamos entrando, la que tú dices, desde luego, desde mi punto de vista, sí, va a ser un recurso para afrontar esa precariedad. Sí. Bueno, yo quiero hablar de más otros temas, pero no quiero dejar con las ganas de conversar a los compañeros que nos han visitado. Antes de darles la palabra, quiero agradecer a los hermanos del Club Cómplices que siempre nos colaboran, son parte de esta iniciativa. A Galería Éter, al Espacio Waliki, gracias por llevar adelante toda esta iniciativa. Gracias, Juan Carlos y Gaby. Y gracias por Cuba Libre.